favor, diputada. Muy amable, doctor Juan Carlos Cervantes. Su micrófono, diputada. Según yo ya lo había activado, pero le agradezco mucho, doctor Juan Carlos Cervantes, y en especial, además de saludarlos con muchísimo gusto a todos y todas, pues en especial agradecerle al diputado Brasil Acosta por de verdad tomarme en cuenta como tapatía, pero para hacerle un poquito de justicia a un gran tapatío y poder compartir con ustedes esta maravillosa mesa redonda en donde yo también he enriquecido mi conocimiento y admiración por este gran hombre, este gran pensador. También le agradezco muchísimo la presencia al doctor Juan Manuel Otero Varela. Yo creo que es invaluable que alguien nos hable desde esta cercanía con este hombre. Yo me he dado la tarea en estos pocos días de averiguar un poco con quienes conocieron a miembros de la familia, quienes son apasionados de los trabajos de Mariano Otero, y de verdad es que cada vez me enorgullece más, cada vez me impresiona más, y yo creo que como miembros del Consejo Editorial, tanto el diputado Brasil Acosta, el diputado Ricardo de la Peña Marshall aquí presentes y otros más, pues la verdad es que nos alegra haber podido ser parte de este equipo que le dé difusión, porque, como bien dijo la diputada Mariana Rodríguez, es indispensable dar a conocer estos personajes que, les voy a decir con muchísima tristeza, pues por las carencias que sufrimos en nuestro sistema educativo, mucha gente en Guadalajara piensa que Mariano Otero es una calle. Entonces, es dolorosísimo que además un ejemplo de legislador, de jurista, que es tan vigente, se vaya haciendo un poco a un lado. Entonces, le intentamos hacer un poco de justicia publicando las obras completas, y de verdad yo quiero analizar más bien su legado como legisladora. Mi formación no es jurídica, aunque he aprendido mucho ahora con esta chamba, pero yo creo que entender a este gran hombre por este ejemplo que nos deja a todos y todas nosotros. Nace en Guadalajara y evidentemente se los tengo que recalcar porque pues es mi grandísimo orgullo, el 4 de febrero de 1817, y pues sí, nada más estuvo con nosotros escasos 33 años. Y sí, dijo la diputada Mariana Rodríguez, si con tan pocos años logró tanto, ¿qué podríamos haber esperado si nos hubiera durado más, si no se lo hubiera llevado esta epidemia de cólera? Pero efectivamente, Guadalajara en aquella época, y me enorgullece decir que aún ahora, a pesar de altas y bajas, pero en aquel entonces sí era esta cuna económica, política, educativa, porque ya estaba fundada, recordemos, el 3 de noviembre de 1972, la Real Universidad de Guadalajara. Entonces era un centro de generación de conocimiento importante, y yo creo que de esto también se beneficia a Mariano Otero, pero él era un hombre curioso, estudioso, brillante, y a diferencia, yo quiero insistir, a diferencia de muchos legisladores y legisladoras de ahora y de antes, este rol que él ejerce es de los realmente sustentados, de los realmente fructíferos, porque era un hombre leído, culto, pero además con esta curiosidad incesante que en tan poco tiempo le dio un espectro de conocimiento que le permitió aportar tanto. Hay muchas palabras que aquí he resaltado, porque la verdad tenía preparado todo una presentación un poco más histórica de su legado, pero ya no quiero repetir lo que presentaron mis compañeros y compañeras previamente, pero quiero resaltar algunas palabras que me llamaron mucho la atención. La diputada Claudia Pastor dijo, un hombre insólito y luminoso. Yo creo que con eso nos tenemos que quedar, y
tomar el ejemplo de estas habilidades en economía, política, estadística, historia, porque quien no conoce su historia corre el grandísimo riesgo de repetirla, y yo creo que en muchos casos lo estamos haciendo. Muchas cosas que se critican se están repitiendo, entonces hay que tener muy en mente la historia de nuestro país, que es muy rica, porque no puede ser que en el siglo XXI estemos alabando el trabajo de un hombre del siglo XIX que pensando en los trabajos que aquí se han discutido, por ejemplo, sus trabajos respecto al federalismo, a la importancia de dejar a los estados un espectro de decisión importante, que combatir un centralismo ejecutivo, pues resulta que estamos repitiendo batallas que ya se habían combatido y ya se habían ganado. Entonces, yo resalto además, porque cada que entraba, por ejemplo, en sus escritos, resaltar que fue un hombre tan culto que finalmente todas sus aportaciones estaban sustentadas no nada más en su brillante manera de sacar conclusiones, pero una apertura al conocimiento, a las mejores prácticas que se pudiera decir, aunque en aquel entonces no estaba acuñado este término, pero entre sus obras y discursos tuvo siempre la influencia de Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Constant de Rebecque, Edmund Burke, Jeremy Bentham, Alexis de Tocqueville, que también ya fue mencionado en cuanto a las batallas del federalismo, sus influencias de intelectuales mexicanos, pues Prisciliano Sánchez, por ejemplo, Francisco García Salinas y Francisco Severo Maldonado. También citaba recurrentemente a Fray Bartolomé de las Casas, Alexander von Humboldt y José María Luis Mora. Fíjense nada más. Yo, sin afán de desviarme, porque no quiero desviar la atención del honor que le queremos hacer a Mariano Otero, sí quiero resaltar que para mí una de las grandes enseñanzas de personajes como él, que además creadores del juicio de amparo, en aquel entonces sin precedente, y que fue ejemplo en diferentes instancias, que él fue capaz de llevarlo al nivel federal, que tuvo que sobrevivir además en tiempos muy convulsos históricamente. Yo sí quiero resaltar que es muy triste ver que ahora la labor del legislativo, por un lado, no es tan de convicción. Él de verdad luchó por ser legislador porque tenía un fin claro, tenía una razón de ser y tenía un proyecto que implementar. Desgraciadamente vemos, y digo, no, esto no es nuevo, pero a mí me toca por lo menos de lo que yo soy testigo. O sea, que se llegue a una curul sin idea de lo que se va a hacer, sin idea de cómo ni para qué. Y luego, pues con poco sustento, con poco conocimiento del pasado, yo creo que le hace mucho mal a México porque son desperdicios de espacios. Yo sí quisiera que además con esta publicación, pero además con estos ejercicios de difusión de su obra, lográramos hacer un poquito más de conciencia sobre los perfiles que necesitamos como legisladores y legisladoras. A él le tocó pues la época de Santa Anna, le tocó la invasión de Estados Unidos, cuestiones no sencillas, nos queda a todos claro. Sin embargo, fue un hombre congruente que, independientemente de estar bajo los mandatos de diferentes administraciones,
se mantuvo con sus ideales, incluso encarcelado por levantar la voz en su momento, pero yo creo que deberíamos aprender mucho de él, incluso cuando siendo parte de los liberales, él era, bueno, siendo del grupo de los jóvenes que entra gracias a este decreto de Santana que les permite ser candidatos a las diputaciones con apenas 25 años, pues se consideraba de los liberales moderados, no de los liberales puros. Y los liberales moderados, pues es también una manera de entender que cualquier postura extrema, cualquier fanatismo es grave, es peligroso. Entonces, esta es otra de las grandes lecciones que yo retomo de él, que aún con su juventud fue un hombre prudente, fue apasionado, pero riguroso en su formación e insisto, consistente, constante, sólido. Entonces, pues bueno, yo creo que le debemos mucho a este gran hombre, tenemos muchísimo que aprenderle y yo de verdad les repito, a mí me encantó las palabras de la diputada Claudia Pastor, dejémoslo a él como un hombre insólito y luminoso, que debería, aunque nos quede poco de legislatura, que nos debería de permear a todos y todas, y que ojalá se los dejemos muy claro a los que siguen, porque falta mucho por hacer, pero yo aplaudo a este hombre, me siento todavía más orgullosa de ser tapatiana, más de saber que es de nuestros orgullos, y de verdad, yo creo que a partir de ahora y esta oportunidad que me han dado de echarme un clavado ahora hacia fondo y de escucharlos a ustedes, de verdad es que me dan ganas de salir por las calles con una pancarta y hacerle todos los honores que sea necesario, porque es por el bien de nuestro país, que se conozca esta gente. Y bueno, nada más les agradezco otra vez haberme permitido el honor de compartir con ustedes. Gracias por dejarme aprender de su conocimiento y pues bravísimo Mariano Otero. Muchas gracias.